Buenas, soy Andrea Sosa Norabuena, estudiante de la Universidad Católica C. Sapiens. En esta oportunidad voy a hacer el desarrollo de la continua número 1. Bueno, en el problema 1 se tiene la siguiente gráfica: calcular la velocidad relativa del pasador A respecto a B y la velocidad B relativa del pasador A respecto a C, la aceleración relativa del pasador A respecto a B, la aceleración relativa del pasador A respecto a C. Bueno, esta es la gráfica que nos están poniendo en el problema 1, la cual tienen sus velocidades, aceleraciones en diferentes sentidos, con sus respectivas distancias. Y bueno, para la solución tenemos que dar lo que es el ángulo, que es el arco tangente de 0.5 de esa distancia sobre 0.7, el cual nos da un resultado de 35.5 grados. También nuestro R, que es, que es la raíz de la suma cuadrados de estas dos distancias, el cual nos da 0.86. Y bueno, para lo que nos están pidiendo la velocidad relativa, se halla con esta fórmula que dice que la velocidad A va a ser nuestro punto observado y nuestra velocidad B va a ser nuestro punto observador, ya que tenemos datos las cuales podemos hallar la velocidad A. Entonces, la fórmula dice: la velocidad A es igual a la velocidad B más la velocidad de A a B por la distancia de A a B más la velocidad relativa de A a B, que es lo que sí me están pidiendo. Entonces, reemplazando datos, nos quedaría esta ecuación, y entonces nos vamos para el otro tramo, que es de A a C. Como A es nuestro observado, entonces C también va a ser nuestro observador, el cual ya tenemos datos, nos dan lo que es sus velocidades y sus aceleraciones. Entonces, fórmula, en vez de B, que es arriba, le colocamos lo que es la C, y nos quedaría nuestra segunda ecuación. Operando, nos sale que nuestro X va a salir menos 1.5, nuestro Y va a ser la velocidad relativa de A a C, seno de 90. Haciendo los cálculos de todo ello, nos sale la respuesta de la velocidad relativa de A a C, que es 1.05 metros sobre segundos, que es la B. Entonces nos vamos para lo que son aceleraciones, el cual es toda esta fórmula, y reemplazando los datos que tenemos según, nos quedaría esta ecuación, igualito como la anterior, como la velocidad, pero esto es respecto de A hacia B. Y en esta fórmula estamos hallando lo que es respecto a C, quedándonos así es como se llama esta fórmula. Comparando cada una de ellas, nos sale que nuestra aceleración relativa de A a B es igual a 2.84 metros sobre segundos cuadrados, y nuestra aceleración relativa de A a C es igual a menos 5.75 metros sobre segundo cuadrado. Y bueno, pasando ya al segundo problema, nos dice que un radar parabólico localizador tiene un foto F extendible tal como se indica en la gráfica. En ese instante tiene una longitud inicial de 40 metros, cuando phi es igual a 65 grados y θ es igual a 115 grados. La velocidad del crecimiento del foco es de
menos 0.5 metros sobre segundos y está acelerando a 0.15 metros sobre segundos cuadrados. El radar está girando en torno al eje X, o sea, en ese entorno, con la derivada de phi, que es menos 6 radianes sobre minutos. Phi que es igual a 3 radianes sobre minutos cuadrados y en torno al eje Y, con un teta, con la derivada de teta, que es 4 radianes sobre minutos. En este caso estaría hablando de la aceleración, y acá de la velocidad y de la aceleración. Entonces nos pide calcular la velocidad en v en coordenadas rectangulares y la aceleración en v en coordenadas rectangulares. Bueno, primero llenamos los datos. Nos están dando un radio de 40 metros, su derivada, la velocidad es menos 0.5, su otra derivada, que es la aceleración, es 0.15. Nos está dando un phi de 65 radianes. Queremos convertir a radianes, entonces multiplicamos pi por radian, pi radianes por n sobre 180, y nos sale que es siendo 1.13 radianes. Entonces la derivada de phi, que es la velocidad, nos están dando que es menos 6 radianes sobre minutos, pero como lo dije, en minutos tenemos que convertirlo a segundos. Entonces multiplicamos un minuto sobre 60 segundos, que nos da es menos 0.1 radianes sobre segundos. Entonces su derivada de la velocidad nos da la aceleración, que nos está dando de dato 3 radianes sobre minutos cuadrados. Este minutos cuadrados tenemos que convertirlo a segundos cuadrados. Entonces, minutos cuadrados, 60 al cuadrado, y nos da 8.33 por 10 a la menos 4 radianes sobre segundos cuadrados. Eso es para el lado de phi. Entonces nos vamos para el lado de teta. Nos están dando que teta es 115 y queremos convertir las radianes porque no estaban en grados hexagesimales. Entonces convertimos y nos dan que tenemos que multiplicar pi radianes sobre 180, que es igual a 2.01 radianes. Su derivada, que es la velocidad, nos está dando de datos que es 4 radianes sobre minutos, multiplicando para que se transforme en radianes sobre segundos es 0.07 radianes sobre segundos. En lo que es la aceleración de teta es menos 1.5 radianes minutos cuadrados. Entonces convertimos con segundos, nos sale que es menos 4.17 por 10 a la menos 4 radianes sobre segundos cuadrados. Entonces lo que nos pide es la velocidad en v, pero en coordenadas rectangulares. Entonces para ello la fórmula necesaria para hallar es esta, que aquí mayormente juega lo que es la velocidad, la aceleración y todo lo que hallamos anteriormente. Entonces, reemplazando los datos que ya tenemos, porque todo es reemplazar nada más, nos dan esto. Nos dan como resultado que la velocidad en v es 4.76 metros sobre segundos. Y pasamos para la aceleración en v, que es esta fórmula. Y reemplazando los datos que tenemos, nos dan que la aceleración en v es 0. Y pasando al tercer problema, nos dice el motor T, o sea, este motor T, mostrado en la gráfica, enrolla el cable con una velocidad de 25 feet sobre segundos y está acelerando a razón de 7.5 feet sobre segundos cuadrados. Determine la velocidad y aceleración del bloque A si el bloque C tiene una velocidad
aceleración de 7.5 feet sobre segundos y menos 1.5 feet sobre segundos cuadrados. Ya, acá vemos nuestro motor, nuestras distancias que están a una pared, el cual tiene una distancia de XB, lo hemos denominado así. También a partir del centro del bloque A hasta el centro del bloque C hemos denominado que es esa distancia. Y cómo se llama, y bueno, nos están y vamos a ver los datos del motor. Nos dice que la velocidad es igual a 25, entonces la queremos convertir en metros sobre segundos. Entonces multiplicamos por 0.3048 sobre un feet. Entonces nos dan como resultado que 7.62 metros sobre segundos. La aceleración nos están dando también en 7.5 feet sobre segundo cuadrado, si queremos convertirle en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, realizando lo mismo que el anterior, nos dan que la aceleración en metros sobre segundos cuadrados es 2.286. Entonces ya tenemos datos del motor. Entonces hallamos lo que es el datos del bloque A. Lo mismo, conversiones en la velocidad y en la aceleración que nos dan estos números. Entonces seguimos, la longitud va a ser la sumatoria de todo acá más 3 veces xc menos xa. Entonces la derivada va a ser igual a 3 sobre xc su derivada menos xa su derivada. La longitud nos da que 25 como dato. Entonces su velocidad también nos anda como dato, y la velocidad en xa no. Entonces, como ya tenemos solo una variable, entonces nos va a ser más fácil para hallar su resultado, el cual va a ser este. Entonces la velocidad en xa es igual a menos 0.83 feet sobre segundos. Entonces ya tenemos lo que es la velocidad. Entonces ahora nos vamos para la aceleración, que va a ser la derivada de todo lo anterior. Y como ellos ya nos dan algunos datos, los volvemos como el anterior y nos dan que la aceleración en xa es igual a menos 1.219 metros sobre segundos cuadrados. Y bueno, eso sería todo. Entonces nos vamos para el cuarto problema, el cual nos dice se tiene un móvil que tiene una velocidad inicial de 40 metros sobre segundos y parte de una posición x sub 0, f, que es igual a 50 metros. Nos piden hallar la gráfica de la velocidad versus el tiempo de un intervalo de 0 a 60. El otro punto nos piden la gráfica de la posición versus el tiempo de un intervalo de 0 a 60. La posición y la velocidad con el tiempo es igual a 60 segundos. Bueno, aquí nos están dando una gráfica inicial. Entonces, hallemos. Primero, como nos están dando esta gráfica tiene una cierta inclinación, entonces solo tomamos como una recta y mediante cálculos podemos hallar su ecuación, el cual
con esta fórmula nos ayudaría. Y nos daría que su ecuación sería un cuarto x menos 10. Entonces, lo que hacemos es hallar por tramos y eso sería pues en el tramo 1 x pertenece al intervalo de 0 a 40 cuando t es igual a 0 y la velocidad inicial es igual a 40 metros por segundo. Entonces, esto significa nuestra aceleración en la ecuación anteriormente, pero con la variable el tiempo, ya no un x. Entonces, si tenemos la aceleración y queríamos hallar la velocidad, simplemente integramos. Entonces, al integrar nos sale lo que es la velocidad. Entonces, como ya tenemos que t es igual a 0 y velocidad inicial es igual a 40, entonces reemplazamos nada más y nos sale que nuestra velocidad en un tiempo de 40 segundos es igual a menos 160 metros sobre segundos. Por el otro lado, tenemos que hallar lo que es la posición, el cual va a ser la integral de la velocidad. Como esto ya sería nuestra ecuación de la velocidad, esta ecuación tenemos que integrarla. Entonces, al integrar nos sale la posición, la ecuación de la posición, que sería un 1 sobre 12 t al cubo menos 10 medios t al cuadrado más 40t más c. Entonces, en un tiempo cero, la posición es igual a 50 metros, es lo que nos dice el problema. Entonces, reemplazando, nos sale que nuestra posición en un tiempo cero es igual a menos 5.283.3 metros. Y asimismo hacemos lo mismo en el tramo 2, que va a ser que un x pertenece al intervalo de 40-60. Pero como la velocidad en ese tramo va a ser constante, entonces nuestra velocidad sería menos 160 metros sobre segundos. En la posición, como es la integral de esto, entonces sería 160t más el x sub 0. Entonces, como eso ya le hallamos anterior en el tramo 1, reemplazamos datos en un tiempo de 40, nos sale que nuestra x sub 0 es igual a 1116.7 metros. Entonces, asimismo, hallamos lo que es en el tiempo 60 segundos, nos sale que es menos 9.663.3 metros. Y bueno, ya hallamos lo que es parte de cálculos, entonces tenemos que ver lo que es la gráfica. Y estas serían las gráficas. Para la aceleración, en lo que nos están dando, sería esto. Toda esa línea en amarillo representa lo que se halló mediante cálculos. Esta gráfica sería lo que es la velocidad, representado en un intervalo de 40 a 60. Y eso sería lo que es la posición, lo que llamamos inicia de menos 160 y termina en tiempo 60. Entonces nuestro resultado sería que un tiempo 60 segundos, o sea, la pregunta C, este sería su resultado, que un tiempo de 60 segundos tenemos una velocidad de menos 160 metros sobre segundos y una posición de 9.683.3 metros. Y bueno, con eso se culminaría el desarrollo de la continua número 1. Y bueno, muchas gracias.